instrucción. Está dirigida a una congregación que se había establecido sobre los mejores cimientos y que había disfrutado de la mejor enseñanza y ejemplo posible. Imaginen la oportunidad que habría vivido la ciudad de Corinto con una comunidad de testigos llenas del Espíritu Santo y fundadas sobre el Cristo resucitado. Pero hermanos, en vez de victoria había tragedia, en vez de testimonio había deshonra. La Biblia nos dice que era una iglesia inmadura, que no había crecido ni se había desarrollado. En el capítulo 3, verso 1, Pablo escribe: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. No solamente era una iglesia inmadura, la iglesia toleraba la inmoralidad en su seno. Pablo estaba conmocionado al ver que un miembro vivía en tal inmoralidad, de tal forma que ni aun los paganos ni los incrédulos hacían lo que hacía este hombre. Por eso, en 1 Corintios 5:1 dice: ciertamente se oye que hay entre vosotros inmoralidad, y una inmoralidad tal que ni aun entre los gentiles se tolera, tanto que hay quien comete incesto. Y dice en el verso 2: vosotros estáis inflados de soberbia. ¿No habría sido preferible llorar para que el que ha cometido semejante acción fuera expulsado de vosotros? Pero no solamente eso, la herejía estaba infiltrada en la iglesia. La doctrina de la resurrección había sido puesta en tela de juicio por algunos miembros de la congregación. Por eso dice en 1 Corintios 15:12: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de entre los muertos? En la segunda carta a los Corintios, Pablo se lamenta de que ya no eran una virgen pura que se había desposado por Cristo. Por eso dice en el verso 3 del capítulo 11 de segunda de Corintios: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera vuestros pensamientos se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que debéis a Cristo. Así que Pablo está escribiendo afligido a una iglesia a la que había dedicado mucho tiempo, esfuerzos y enseñanzas. Una iglesia que estaba detenida en su desarrollo, carismática en sus prácticas, inmoral en su forma de vivir y herética en su doctrina. Desgraciadamente, a pesar de las 2 cartas que Pablo escribió, de las muchas exhortaciones y preocupaciones, Pablo no tuvo éxito. El conocimiento limitado que tenemos de la iglesia de Corinto nos muestra una asamblea que continuó en la misma línea descrita en las epístolas y que eventualmente murió con su ciudad. Cuando Clemente de Roma escribió a esta misma iglesia en el año 97 después de Cristo, 38 años después de las cartas de Pablo a los Corintios, Clemente se enfrentó también con el mismo problema, la división y la carnalidad. Lo que Dios quería hacer en la iglesia de Corinto y a través de la iglesia de Corinto es que, a pesar del pecado y de la desviación de la ciudad, Dios quería que la iglesia se levantara como un baluarte, que hiciera mella en la ciudad. Pero hermanos, no fue la iglesia la que hizo mella en la ciudad, sino que fue la ciudad la que hizo mella en la iglesia. La iglesia de Corinto, en vez de refrenar el mar, se veía contaminado por él. Lejos de dar luz, se encontraba en oscuridad. La voluntad de Dios es que la iglesia penetre en el mundo, pero la historia de la iglesia muestra que una de las mayores tragedias ha consistido en que ha sucedido justamente lo contrario. Ha sido el mundo y sus valores los que, por desgracia, han penetrado en la iglesia. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 12, verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero mirad lo que dice en otras versiones: no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar, para que así cambie vuestra manera de vivir,
y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Otra versión dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Otra versión maravillosa dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Otra versión dice, no sigan la corriente del mundo en el que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Y otra versión dice, no os amoldéis a los usos y costumbres propios de este mundo, más bien procurar que vuestra mente renovada opere la transformación de vuestra personalidad para que lleguéis a comprobar lo buena, grata y perfecta que es la voluntad de Dios. Amén a su palabra. Cuando la Biblia habla de mundo, se está refiriendo a la sociedad que nos toca vivir, sociedad que, como sabemos, está ajena del gobierno de Dios y de los valores de su reino. Los cristianos que estamos viviendo en el mundo nos encontramos en la tensión y nos enfrentamos a la realidad de que no somos del mundo, pero estamos viviendo en él. Lo que hoy en día llamamos cultura tiene que ver con la escala de valores que adopta un pueblo, valores que determinan un estilo de vida. Por eso la cultura se refleja en el lenguaje, en el arte, en las ciencias, en las creencias, en las normas de conducta. La secularización de la Iglesia se produce cuando los valores del mundo y de su cultura son adoptados por la Iglesia. Eso sí, convenientemente cubiertos por un barniz religioso que se introduce de esta forma en su forma de pensar y en su modo de vida. El resultado de este proceso es que al acomodarse al mundo, la Iglesia pierde la capacidad de discernir la voluntad de Dios. Se deja de escuchar su voz y empezamos a escuchar a nuestro propio corazón y a nuestros propios deseos. Hay unos pasajes que nos habla de la relación de la Iglesia con el mundo, en Mateo 5, 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será o se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Según estos versos de las Escrituras, podemos desatender nuestro llamado de dos modos diferentes. Jesús dice que la sal puede perder su sabor. Sin embargo, es bien conocido, de acuerdo a la química, que la sal, que está compuesta por cloruro de sodio, es imposible que deje de saber salada. Vuelvo a repetir, cuando Jesús dice la sal pierde su sabor, sin embargo, de acuerdo a la química, es bien conocido que la sal, que está compuesta de cloruro de sodio, siempre sabe salada. Entonces, ¿cómo puede perder la sal su sabor? ¿Jesús se equivocó? Mirad, todo viene según las costumbres de la época. En aquella época, los judíos tenían la costumbre de colocar una gran cantidad de sal en un cuarto, cuyo piso era de tierra. Ustedes también saben que la sal normalmente se sacaba del mar muerto,
Se permitían como una especie de lagunas o pequeñas piscinas donde el sol evaporaba el agua y quedaba la sal. Pero claro, esa sal estaba primero mojada y después estaba impura, porque había muchas cosas mezcladas. ¿Qué hacían los judíos? Cogían esa sal y la extendían en un cuarto cuyo piso era de tierra. Cada cierto tiempo la removían para que se secase. Después de un tiempo, la sal que había estado en contacto con la tierra se deterioraba, se tornaba húmeda, amarga y corrompida. Era la capa superior de la sal de aquella habitación la que se recogía y se utilizaba para el consumo o para ser vendida o traficar con ella. Pero vuelvo a decir, la sal que había quedado en contacto con la tierra tomaba la humedad de toda la sal del entorno, también la humedad de la tierra donde se encontraba, se mezclaba, se ensuciaba y se corrompía. Esta sal se volvía amarga, pero se volvía amarga por un motivo, y era por la mezcla que tenía de tierra, de suciedad y de diversas sustancias. Se volvía como unas placas, y esta sal no se podía vender ni tampoco utilizar. Entonces, ¿qué hacían con ella? No podían tirarla al campo, porque ustedes saben que si en la tierra se echa sal, ésta se vuelve estéril. Entonces, ¿qué hacían con ella? Esta sal mezclada, sucia, húmeda, mojada, amarga y corrompida, se echaba en los caminos, y así, en el camino, que no se sembraba nada, la gente iba andando y era pisada. ¿Por qué? Porque era el único lugar donde podían tirarla, y así se cumple la palabra. La sal era hollada y pisada por los hombres. El único motivo por el cual la sal perdía su sabor era porque estaba mezclada con impurezas y con suciedad. Es como que usted intenta probar sal con tierra y suciedad. No puede probarla. La sal ha perdido su sabor. Así es lo que Jesús quería transmitirnos. En este mundo nosotros somos la sal, pero si nosotros permitimos la mezcla con las impurezas, con los conceptos mundanos, con la cultura y el status quo de este mundo, entonces perderemos nuestro sabor y también a la vez nuestra función como testimonios de Dios en el mundo. Por eso, la primera manera de desatender nuestro llamado es conformándonos al mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. En los tiempos de Jesús, la sal se relacionaba en la mente de la gente con tres cualidades especiales. Primero, la sal se conectaba con la pureza. Los antiguos decían que la sal era la cosa más pura, porque según ellos procedía de las cosas más puras que para ellos eran el efecto del sol y del mar. Una de las características del mundo en la época que vivimos es que este mundo ha bajado o rebajado los niveles de honradez, de diligencia, de responsabilidad, los niveles morales, porque todo esto tiende a reducirse. Pero, Iglesia de Jesucristo, te quiero presentar otra forma de vida. El cristiano debe de ser una persona que mantenga bien alto su nivel de pureza en medio de un mundo corrompido. Alto su nivel de pureza en su manera de hablar, en su conducta, en su forma de hablar, en su forma de vestir. Ningún cristiano puede salirse de los niveles de la honradez bíblica. Ningún cristiano puede pensar con ligereza en reducir los niveles morales en un mundo en el que en las calles de cualquier gran ciudad se induce deliberadamente al pecado. Ningún cristiano nos podemos permitir los gestos o los términos soeces que son a menudo parte de muchas conversaciones. El cristiano no nos podemos retirar del mundo, pero debe, como decía Santiago,
guardarse sin mancha del mundo. Puedes ser diferente, puedes ir contracorriente, puedes iniciar una verdadera revolución cultural. ¿Y en qué sentido? ¿Por ir a la moda en tu corte de pelo? ¿O quizá por ir a la última en cómo te vistes? ¿Por hacer lo que todos hacen? ¿Por ir a los lugares de más moda? No. Puedes ir contracorriente e iniciar una verdadera revolución cultural cuando te conviertas como un Noé en medio de una generación pecaminosa. Cuando imitas a Lot en medio de una ciudad pervertida. O cuando quieres vivir como Daniel, que vive según unos preceptos personales que la cultura reinante intentó destruir por todos los medios, porque ustedes lo saben. Le cambiaron su nombre, su forma de vestir. Intentaron cambiarle incluso su fe, pues su nombre, Belsasar, significa siervo de Bel, de un dios babilónico. Pero sin embargo, aunque se encontraba a cientos de kilómetros de la tierra de sus padres, aunque el templo había sido destruido, aunque Jerusalén había sido hollada, él todavía intenta vivir conforme a la ley de Dios en medio de un país pagano y apartado de las cosas santas. Y escuchar, la gran desgracia no fue que Jerusalén fuera destruida. La gran desgracia es que cuando estos hombres fueron cautivos en Babilonia, muchos de los judíos consintieron en adaptarse a la forma de vivir de los babilonios y se olvidaron del Dios de sus padres. Por eso, aunque la cultura reinante intentó destruir a Daniel y a sus amigos por todos los medios, no lo consiguió, porque él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey. Y mirar, hermanos, cuando haces las cosas porque está el pastor o el predicador o por el que dirán, tus motivaciones son erróneas. Pero si intentas vivir una vida basada en principios personales, no por el ambiente donde estás, ni tampoco por lo que hace la gente de tu alrededor, sino porque tú sabes en quién has creído y en quién has depositado tu fe, entonces puedes ser como Daniel. Vosotros sois, dice la Biblia, la sal de la tierra. En el mundo antiguo, la sal era el más antiguo de todos los conservantes. Se usaba para evitar que las cosas se corrompieran, para contener la putrefacción de los alimentos. Así que la sal preserva de la corrupción. Si el cristiano ha de ser sal en la tierra, siempre tiene que tener influencia antiséptica en el lugar donde se encuentra. Mirad, hermanos, la Biblia nos dice que cuando Moisés se encontraba en la montaña hablando con Dios después de muchos días, el pueblo vino donde Aarón y le dijo: haznos un Dios, el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Y la Biblia nos dice que Aarón tuvo miedo, consintió en el pecado del pueblo y les hizo un becerro. La Biblia nos dice que cuando vino el profeta donde Saúl y le dijo: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué no has destruido a toda la nación enemiga? Saúl dijo una palabra: tuve miedo del pueblo. Y por tener miedo del pueblo, del que dirán, pecó contra Dios. Mirad, hermanos, os hablo con total sinceridad. Todos sabemos que hay ciertas personas en cuya compañía es fácil ser buenos. Pero también sabemos que hay ciertas personas en cuya compañía es fácil bajar el listón moral. Hay ciertas personas en cuya presencia se podría contar sin reparos algún tipo de historia que no procede. Pero hay otras personas a las que jamás se te pasaría por la cabeza el contar esa misma historia que no procede. ¿Y por qué?
porque hay personas en medio de nuestro pueblo que preservan la santidad y la moralidad. Tienen influencia antiséptica, impide que lo que está a su alrededor se corrompa. Por desgracia, muchos de nosotros tenemos más que amigos, amigotes, que se ríen de cosas que no deberían de reírse y se vuelven cómplices en muchas ocasiones de nuestras malas ideas, de nuestras malas decisiones y de nuestra baja moralidad. Sin embargo, gloria a Dios que todavía hay hombres y mujeres que cuando ellos se encuentran presentes, el nivel de moralidad sube y se eleva. Te quiero presentar otra forma de vida. El cristiano debe de tener una labor antiséptica, purificadora en medio del lugar donde se encuentre. Debemos de ser personas que con nuestra presencia excluya la corrupción y haga a los demás más fácil ser limpios. En Hechos capítulo 20, verso 28, el apóstol Pablo habla a los obreros de la iglesia en Éfeso y mirad qué terribles palabras. Por lo tanto, mirad por vosotros, dijo Pablo, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pero escuchad bien lo que digo. Pablo les está avisando a los obreros de un mal que iba a venir, que iban a venir lobos que no perdonarían al rebaño. Pero quedaos con esta frase. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Van a venir lobos, pero vendrán después de mi partida, porque mientras yo esté aquí, yo no permito que ningún lobo haga daño a las ovejas del Señor. Qué terrible palabra, qué maravillosa expresión de Pablo. Sabía el mal que iba a venir, sabía el daño que se iba a producir, pero él dice, no va a pasar mientras yo esté aquí. Pasará después de mi partida, cuando yo me vaya, cuando yo no esté. Mirad, hermanos, cuento un testimonio que quizá está muy adaptado a nuestro pueblo, pero que por desgracia es muy real. Me contaba hace años un obrero de un ancianico, siervo del Señor, que era el más anciano de una iglesia en un pueblo. Y este obrero me contaba el testimonio de este hombre anciano. ¿Y saben lo que me dijo? Dice, Raúl, de verdad que el tío fulano, que era predicador, predicaba muy mal. Predicaba fatal, no sabía predicar, Raúl. Pero me dijo una frase que me impactó. Me dijo, fue partir este hombre, lo digo más claro, fue morir este hombre y corromperse el pueblo. Porque quizá este anciano predicador no sabía predicar muy bien, pero mientras él estuvo con vida y en medio de ese lugar, no permitió que el mal creciera ni se desarrollara. Fue cuando él partió, después de su partida, cuando el pueblo se corrompió. Me impactó tanto esta frase que dijo este hombre, hablando de este anciano, que aunque han pasado muchos años desde que me la dijo, se me quedó grabado en el corazón y en la mente. Fue partir este hombre y el pueblo se corrompió. ¿Por qué? Porque vosotros sois la sal de la tierra. La Biblia nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero una de las más obvias y maravillosas cualidades de la sal es que presta y da sabor a las cosas. Los alimentos sin sal
son tristemente insípidos y en algunas ocasiones desagradables. ¿Quién no ha intentado comer jamón que no tenía la justa cantidad de sal y a pesar de ser jamón, si no tenía la justa cantidad de sal, no se ha comido? ¿Quién no ha probado una comida y que cuando la comida se ha probado, si no tenía la justa cantidad de sal, el sabor no era bueno? ¿Por qué? Porque los alimentos sin la sal justa son tristemente insípidos y hasta en ocasiones desagradables. Os voy a decir algo que ustedes ya saben, simplemente se lo voy a recordar. El cristianismo es a la vida lo que la sal es a la comida. El cristianismo le presta sabor a la vida. Lo trágico de este tiempo es que la gente conecta a menudo el cristianismo precisamente con lo contrario. Lo identifican con algo que le quita sabor a la vida, que le quita alegría. Aun después de que Constantino hiciera del cristianismo la religión del Imperio Romano, tiempo después subió al trono otro emperador llamado Juliano, que quería volver a los antiguos dioses. ¿Y saben por qué? ¿Saben cuál era su queja? Está escrito en la historia. Este hombre escribió: ¿les habéis mirado la cara a estos cristianos? Ojos hundidos, mejillas pálidas, pechos de tabla, pierden la vida recomiéndose. Para ellos también brilla el sol, pero no lo ven. La tierra les ofrece su plenitud, pero ellos no la quieren. Lo único que desean es renunciar y sufrir para morirse lo antes posible. Tristes palabras que definen el cristianismo actual, por desgracia. Para Juliano, el emperador, el cristianismo le quitaba vivacidad a la vida. Robert Louis Stevenson, uno de los escritores más famosos de la historia, escribió una vez en su diario como si estuviera recordando un fenómeno extraordinario. Y está escrito en su diario y escribió esta reseña: hoy he estado en la iglesia y no me ha dado depresión. ¡Qué tristeza, hermanos! ¡Qué tristeza! Hasta tal punto hemos perdido la seña identificadora de lo que es el Evangelio. Ya está escrito en las Escrituras: el gozo del Señor es mi fuerza. Pero por desgracia, la tristeza, la melancolía, la angustia, la depresión, el status quo de la mayoría de cristianos de este tiempo. La gente se encuentra melancólica, se encuentra triste, se encuentra agobiada, se encuentra sin vida. ¿Y saben por qué? Porque nos hemos olvidado que el Evangelio lo que hace no es quitar sabor, sino dar sabor a la vida. Pero te quiero presentar, Iglesia de Cristo, otra forma de vida basada en la palabra de Dios y en el verdadero Evangelio. El mundo tiene derecho a descubrir otra vez el fulgor perdido de la fe cristiana. En un mundo lleno de ansiedad, de tristeza, de nerviosismo, el cristiano debería de ser la única persona que se mantuviera serena y con gozo. En un mundo deprimido, el cristiano debería ser la única persona que siguiera llena de alegría de vivir. Debería haber una sencilla luminosidad en cada cristiano, donde quiera que esté, si ha de ser la sal de la tierra. El cristiano deberíamos de difundir gozo. Ahora entendemos el verso que está en el capítulo 16 del libro de Hechos. Pero a medianoche, después de una paliza terrible, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cómo puede ser que en medio de la situación en la cual ellos vivían y se encontraban, pudieran cantar? ¿No dicen las Escrituras: ¿están ustedes tristes? Hagan oración.
¿Están alegres? Canten alabanzas. Por esto, entonces, ¿por qué cantaba Pablo y Silas? Porque estaban alegres, se encontraban con gozo. Pero ¿cómo puede ser esto? Se encontraban con gozo porque tenían y sentían el gozo del Espíritu de Dios en sus corazones. Y eso, hermanos, te voy a decir algo, lo que tienes dentro sale fuera. Lo que hay dentro sale fuera. Hoy en día, en España, hay millones de personas que tienen depresión en alguno de sus 3 grados. Y por desgracia, muchas de esas personas están en nuestras iglesias. Estoy seguro de que alguna de las personas que me escucha necesita pastillas para dormir. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Cómo puede suceder? Muy sencillo, porque no tenemos la comunión suficiente con la persona gloriosa del Espíritu Santo y estamos viviendo o intentamos vivir esta vida en la energía de la carne. Y hermanos, el creyente no puede vivir en la cultura del mundo, ni tampoco con los medios o herramientas que el mundo nos ha concedido. La única manera de vivir el cristianismo y vivir conforme es digno del Evangelio es lleno de la persona del Espíritu Santo. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Alumbre así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una luz es algo que en primer lugar y principalmente está para que se vea y se permita ver. Las casas en los tiempos bíblicos, las casas de Palestina eran muy oscuras, con una sola ventana circular de medio metro de diámetro. La lámpara era como una especie de platillo lleno de aceite con una mecha que poco a poco se iba consumiendo. Escuchar bien, esto es importante. No era fácil encender una lámpara en los tiempos bíblicos, porque no había cerillas ni mecheros. El fuego se acostumbraba a conservar, pues era un bien importante. Es por esto que normalmente siempre había un fuego encendido en la casa para cuando se necesitara. Normalmente la lámpara se colocaba siempre en un candelero o soporte, que en muchos casos no era más que un soporte de madera toscamente tallada, pero escuchar, siempre se ponía alto, porque cuanto más alta está la luz, más lejos llega. Es por esto que ustedes pueden mirar al techo y, sea que esté en su casa o no, siempre va a haber la fuente de iluminación en el techo. Ahí se encuentran las lámparas, ahí se encuentran las bombillas, porque la luz se necesita poner cuanto más alta mejor para que ilumine toda la estancia. Pero cuando la gente salía de la habitación, por seguridad, quitaban la lámpara del candelero y la ponían debajo de un cajón de arcilla para medir el grano, para que siguiera ardiendo sin riesgo hasta que volviera alguien. Lo explico mejor para que lo entendamos. Nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un almud. Un almud era como un cajón de arcilla de medir el grano. Pero claro, cuando alguien se iba de la habitación o de la casa, no podían dejar un fuego encendido sin que nadie estuviera allí, porque podía ser un peligro. No se puede dejar un fuego prendido sin que alguien vigile. Entonces bajaban la lámpara y la metían en ese cajón de arcilla para medir grano, para que allí siguiera ardiendo pero sin riesgo hasta que viniera alguien. Y cuando alguien entraba, la habitación estaba mayormente a oscuras, pero en el almud, en ese cajón de arcilla, se encontraba la lámpara encendida, que no se apagaba.
pero cuando alguien iba a entrar de nuevo a la habitación o a la estancia, sacaban la lámpara del almud y la volvían a colocar en lo alto. Porque el deber primario de la luz, de la lámpara, es que se pudiera ver. Pero para ello, para que se viera, tenía que estar en su lugar. Porque una luz fuera de sitio pierde su efectividad y su propósito. La luz está prendida, la lámpara estaba prendida, pero al estar metida en el almud, que era ese cajón de arcilla, no daba la luz que se tenía que dar, no cumplía su propósito, que era iluminar la estancia. Segunda manera de desatender nuestro llamado, esto es, manteniéndonos al margen de la sociedad, de tal modo que nuestra influencia sea prácticamente nula. La luz escondida no puede alumbrar. Entonces la conclusión era que la luz, cuando estaba fuera de su lugar, perdía efectividad y propósito. Ninguna de dichas actitudes constituye la voluntad de Dios para el cristiano y para su iglesia. Pero te quiero presentar otra forma de vida. En primer lugar, en estos versos, la luz no son ideas ni pensamientos. En estos versos no es una filosofía o una doctrina. Los discípulos no deben de llevar a los hombres nuevos conceptos del mundo, nuevas filosofías o enseñanzas de sabiduría, de palabras o de ciencia. En este pasaje, la luz son buenas obras. La luz son acciones vivas que puedan ser vistas e incluso oídas. Las obras son simplemente la luz infiltrada de la vida, la luz que se ha realizado. Son la verdad configurada, la fe vivida. Mirad, hermanos, tenemos que decir una realidad. Y la realidad es que hoy en día prácticamente nadie lee la Biblia. Incluso los cristianos, los que deberíamos de leer todos los días las Escrituras, escudriñarlas, meditarlas, aprender de ellas, no la leemos. No leemos las Escrituras. Las Biblias están llenas de polvos en nuestras estanterías. Si el creyente, el Hijo de Dios, no lee la Biblia, ¿de verdad te crees que el mundano, el incrédulo, el que no tiene a Dios, lee la Biblia? Nadie lee la Biblia. Solamente un porcentaje muy pequeño la lee, la estudia, la medita. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el 99% de la gente que te rodea no coge la Biblia para leerte, pero sí te ve a ti la forma de vida que tienes. Nadie coge un libro, o casi nadie coge un libro para aprender de Dios, pero sí te ve a ti y a mí. Por eso dice Pablo, porque vosotros sois cartas escritas que leen los hombres. Por esto en este pasaje Jesús nos dice esto: así alumbre vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Siempre en todas las Escrituras lo que el Señor dice es que lo que hace tu mano izquierda no lo vea tu derecha. ¿Por qué? Para evitar el orgullo, para evitar la autopromoción, para evitar la vanidad, porque por desgracia somos de tal hechura, de tal forma, de tal personalidad, que siempre nos damos importancia y tono por las cosas que hacemos. Hay un pasaje en la Biblia que dice, y cuando hagas todo lo que tenías que hacer, di, siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer he hecho. Si haciendo todo lo que Dios manda somos siervos inútiles, ¿cómo nos tendría que denominar o definir las Escrituras a nosotros que no hacemos ni una décima parte de lo que sabemos? No llegamos ni al nivel de ser un siervo inútil. Pero aquí no está hablando de eso. Aquí no está hablando de que lo que haga tu mano derecha no lo sepa tu izquierda. Aquí lo que está diciendo es que debemos de tener una perspectiva clara
Y no es gloriarnos de nuestras obras ni de nuestros méritos, sino que la obra y el mérito deben de servir para identificar al Dios que tenemos y al Cristo que nos ha salvado. Por eso, cuando el creyente practica o pone por obra lo que el Señor le dice, y éste lo manifiesta, no como una manera de autopromoción, ni de fomentar su ego, su vanidad, ni su orgullo, sino una manera de glorificar al Cristo que lo ha salvado y le ha sacado del lodo cenagoso. Esa va a ser la Biblia que miles de personas van a ver diariamente. Vuelvo a repetir, la gente no lee la Biblia, no conoce a Dios. Pero cuando tú pones por práctica lo que Dios te dice que debes de hacer, eso es lo que queda en la retina, en la mente y en el corazón de los que nos rodean. Queremos transmitir a un mundo perdido un gozo de salvación que nosotros no sentimos. Queremos decir que Cristo es suficiente para vivir en este mundo cuando la gente, cuando nos ve depresivos, tristes, melancólicos y llenos de ansiedad y de miedo. No marcamos la diferencia, no estamos a la altura de lo que alardeamos predicar ni anunciar, porque nuestras obras no se corresponden con lo que nosotros estamos anunciando. Es por esto que la Iglesia ha perdido poder. Es por esto que la Iglesia ha perdido respaldo. Porque no vivimos lo que sabemos en la medida de las fuerzas que tenemos. Mirad, hoy en día las iglesias se han convertido en bodegas, en lugares escondidos donde unas personas desconocidas se meten para adorar a Dios esperando que éste venga pronto a por su iglesia. Fijaos cómo se encontraba el barco de Jonás. Una gran tormenta, el barco lleno de carga, marineros paganos que en el momento de la tormenta cada uno clama a su Dios, intentan mantener a flote el barco, tirando toda la carga para que el barco flote, claman a sus dioses, adoran a sus dioses, están trabajando todos los que pueden para que el barco no se vaya a pique, y el único que tiene la fe en el Dios verdadero está dormido, metido allí dentro, bajo la cubierta del barco, en la bodega, sin hacer nada, sin mover un dedo, sin clamar a Dios, sin orar tan siquiera, hasta que tiene que venir el incrédulo inconverso, pegarle 2 patadas en los riñones y decirle: por lo menos clama a tu Dios, despierta, ¿qué estás haciendo aquí? Todo el mundo clamando, todo el mundo aportando, todo el mundo luchando para que este barco no se hunda, y tú dormido en la bodega. Y mirar las palabras de Jonás: esta tormenta es por mi culpa, porque yo no quiero obedecer al Dios verdadero y esto viene por él. ¿Qué dices? Jonás, ¿cómo te has metido tanto debajo del almud? ¿Cómo te has metido en la bodega? Es terrible, hermanos. Este mundo se está hundiendo. Se está hundiendo totalmente. Te voy a decir una cifra, no te asustes. Hay más muertes por suicidio cada año que por las que se están produciendo por coronavirus. La gente se está quitando la vida porque ha perdido la esperanza de vivir. La gente se quita la vida porque no tiene fuerzas. La gente ha dejado de querer luchar. La gente se está volviendo a los vicios de este mundo, a las drogas y al alcohol, porque no tiene esperanza. Pero nosotros nos metemos en el culto. Nos matamos por ver quién trae el mejor detalle de la palabra o quién puntualiza mejor un verso.
Luchamos con nuestras corbatas y nuestros pelos engominados para ver quién es el que predica mejor o canta un coro más bonito. Y sin embargo, la iglesia está metida en la bodega y no da luz. No da luz a la familia, no da luz a los hijos, no da luz al matrimonio, no da luz porque nos hemos olvidado de dar luz. Mirad, hermanos, es algo real. Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, así lo dice la Biblia. Estamos viviendo un tipo de evangelio que se aleja muchísimo del estándar del evangelio, del estándar de las escrituras. Cualquiera que estudia la Biblia sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Nos hemos escondido en la bodega y creemos que de vez en cuando tenemos que hacer alguna obra de evangelización o que vivir un cristianismo radical, poner en una camiseta Cristo es Dios. Eso es el cristianismo radical. O hacer un concierto para la gloria de Dios. La palabra radical viene del latín raíz. Cristianismo radical significa cristianismo que vuelve a las raíces. Nos creemos que con 4 eventos ya hemos hecho lo que tenemos que hacer para todo el año. Que por invitar a fulano o a mengano ya estamos viviendo un evangelio cristocéntrico. Y hermanos, todavía seguimos metidos ahí en la bodega. Este mundo se está hundiendo. Todos los inconversos a su forma están intentando que el barco se mantenga a flote. Sin embargo, nosotros los cristianos nos hemos olvidado del barco. Solo queremos que Cristo venga. Y nos hemos olvidado de testificar, de evangelizar, de discipular, de vivir vida cristiana. Hace tiempo le preguntaron a una mujer de África, con esto termino, cómo evangelizaban allí en su país, en África. ¿Qué métodos o formas o maneras utilizaban para evangelizar? Quizá daban dinero, hacían convenciones, repartían tratados y decían no, allí en África no hacemos eso. Cuando queremos evangelizar en alguna aldea, mandamos 2 matrimonios cristianos con sus familias y ellos empiezan a vivir el evangelio según las escrituras y al poco tiempo la gente, al verles diferente, empiezan a indagar por qué son diferentes viviendo las mismas circunstancias que estamos viviendo todos. Dice, y esa es la forma que tenemos de evangelizar en África. No pagamos dinero, no damos panfletos. El testimonio de las vidas cambiadas. Las buenas obras, en suma, la vida cristiana activa que fluye constantemente de un creyente que ha sido transformado y que es dominado por el Espíritu Santo. La Iglesia debe de vivir por la gracia de Dios y en el poder del Espíritu Santo, en el nuevo orden de Dios. El creyente debe de influir en su entorno y cambiarlo. El creyente tiene que ser diferente. Atrévete a ser diferente. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te colme de bendiciones y que la gracia de Jesús esté contigo y en tu casa. Dios os bendiga mucho.